Hola amis, ¿qué tal? Espero que estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí, te sugiero muchísimo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Además les tengo una playlist con una maratón de casos, así que también se pueden poner al día con los más de 50 casos misteriosos que hay en el canal. Los invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla. Dale me gusta y comenta este video ya que esto me ayuda a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. Rocío Waninckopf nació en el año 1980, vivía en el pueblo Mijas, en Málaga, España. Era una joven de 19 años muy activa y dinámica. Sus padres eran el señor Guillermo Waninckopf y su esposa Alicia Hornos, quienes tenían dos hijos más que se llamaban Rosa y Guillermo, siendo Rocío la menor de todos. Estando los niños aún pequeños, esta pareja decide divorciarse por mutuo acuerdo y algún tiempo después Alicia empezaría un nuevo romance con una de sus mejores amigas llamada Dolores Vázquez, quien la acogería junto con sus 3 hijos. La relación amorosa de estas dos mujeres se empezaría a deteriorar y se daría por terminada por completo cuando todos los menores eran adolescentes, así que sin ningún otro vínculo entre la pareja, Alicia se va a vivir a otra casa con sus hijos. Más adelante vamos a profundizar más en esta relación que es muy importante para este relato. La tarde del sábado 9 de octubre del año 1999, Rocío iría a visitar a su novio Antonio José Jurado en su vivienda, la cual quedaba en la Cala de Mijas, un municipio en España. Después de pasar un rato juntos, la joven le dice que iba a irse a su casa para darse una ducha y cambiarse de ropa, ya que habían quedado de ir a la feria de Fuengirola más tarde. Este era un popular y muy transitado evento que se realizaba durante la primavera con música, arte y gastronomía nacional e internacional. Sería alrededor de las 9:30 p.m. cuando la chica saldría del domicilio para dirigirse a su residencia, que estaba a una distancia de 500 metros. Curiosamente, ella no llegó esa noche. Aunque no levantó muchas sospechas entre sus seres queridos, pues su madre, a pesar de que estaba extrañada de que su hija no hubiese llegado a amanecer, se sentía tranquila porque sabía que estaba con el novio. Antonio, por su parte, se sentía igual, pensando que Rocío quizás había decidido mejor quedarse en su casa. A la mañana siguiente, Alicia se preocuparía aún más por la ausencia de la joven, así que enviaría a Rosa, su otra hija, a la casa de Antonio para preguntar por ella. A su regreso, la joven le informaría a su madre que el novio de Rocío le había dicho que ella se había devuelto a su hogar, ya que habían quedado de ir a la feria, pero que después de un rato él se había quedado dormido sin brindar mayor explicación alguna sobre el paradero de la menor. Esta noticia le caería muy mal a esta madre, quien ya para este punto estaba muy angustiada. Rosa trata de tranquilizarla diciéndole que no se preocupara, ya que le habían dicho que de hecho vieron a su hermana en la concurrida celebración, así que lo más probable es que se hubiera quedado a dormir donde alguna amiga y se le olvidó avisar. Alicia, por supuesto, con la esperanza de que quizás ella estaba exagerando y que su hija estaba bien, decide esperar de manera un poco más calmada a que ella apareciera. Sin embargo, no pensó en comprobar lo que le acababan de decir sobre si la habían visto con sus amigas o si quizás se había quedado a dormir donde alguna de ellas. Con el paso de las horas y al ver que la joven no aparecía, Alicia llama a su nuevo novio llamado Juan Cerrillo para que salgan a dar un paseo con el fin de despejar un poco la mente y darle tiempo a Rocío para que apareciera. La pareja empieza a caminar y a conversar de la vida cuando por alguna razón la mujer le dice a este hombre que le quería mostrar unas ruinas muy interesantes que existían en esa localidad. Al llegar al lugar pasa
pasaría lo impensable, pues precisamente allí ella se percataría de que a escasos metros habían tirados unos tenis para hacer deporte. Al acercarse un poco, pudo inmediatamente identificar que eran exactamente los que llevaban su hija la última vez que la vio. Inmediatamente pone esto en conocimiento de las autoridades, las cuales procederían al acotamiento de la zona, que permitiría hallar aún más evidencia que indicaba un posible homicidio. Cada una de las pruebas y el lugar en general sería minuciosamente fotografiado, pues eran claramente evidencias de un terrible crimen. Las fotos que se tomaron mostraban los zapatos encontrados, también otras indicaban que junto al camino se había hallado un pañuelo de papel con sangre, lo cual en su momento, según la policía, supondría que el agresor conocía a la víctima y que probablemente se lo había ofrecido para que se limpiara. Adicionalmente, se encuentra un rastro de gotas de sangre que iban desde donde iniciaba la calzada a una distancia de 1.10 metros hasta donde se encontraba el terreno baldío donde se localizaban las ruinas. En lo alto del mismo descubren un gran charco de sangre en el que se pensó que la chica se habría desangrado, pero allí no estaba su cuerpo. Algo que llamó la atención de las autoridades serían unas marcas de neumáticos, las cuales probablemente correspondían al auto donde el responsable de lo que fuera hubiera ocurrido con Rocío la había transportado. Estas mismas huellas estaban como por encima de los rastros de sangre y también de otras huellas encontradas que parecían ser el arrastramiento del cadáver, que pues en un primer instante parecía que hubieran intentado ocultarlo, pero por alguna razón decidirían finalmente llevárselo. Se halla además una colilla de cigarrillo marca Royal Crown en el suelo, la cual es por supuesto guardada de manera muy cuidadosa, pues podría ser la pista clave de este caso. Cuando Alicia fue interrogada por los investigadores para obtener mayor información sobre cómo iba su hija vestida y lo que hacía esa noche, ella describió que llevaba una camiseta blanca con el logotipo de Nike o Nike y un pantalón morado elástico. También aclararon que la última persona con la que había estado era con su novio. La policía se dirige entonces a cuestionar a Antonio, quien dijo lo mismo que la familia de Rocío. Ella había estado con él en su casa, pero que después de que se fue de allí no supo nada más sobre su paradero. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de los agentes, y es que contrario a lo que dijo la madre de la joven, él no recordaba haber visto nunca a su novia con una camiseta blanca de Nike, suponiendo que ella llevaba ropa distinta. No es muy claro por qué eso específicamente llamó la atención de las autoridades, pero pudo ser probablemente pensando en que él, al ser la última persona que estuvo con la víctima, en caso de estar involucrado en lo que pasó, quizás querría desviar la investigación aportando información incorrecta. Los medios de comunicación se empezarían a unir al caso. En diversas ocasiones entrevistaron a la madre, quien pedía de manera encarecida ayuda e información para encontrar a su hija. Aparecería poco después un hombre que se convertiría en una de las primeras personas en brindar información. Él aseguraría que había visto a la joven la noche que desapareció caminando por la carretera. Sin embargo, cuando fue interrogado por la policía, no se le preguntó la ropa con la que la había visto. De hecho, fue una entrevista un tanto básica y poco útil, pues si se hubiera preguntado este dato, eso probablemente ayudaría a confirmar si era Rocío o no. Así que pues ¿nos sorprende? No nos sorprende. A los 3 o 4 días, otro señor quien estaba viendo las noticias se enteraría de lo que habían encontrado en aquel terreno, así que acudió tan pronto como pudo a la Guardia Civil para manifestar lo que había visto y oído aquella noche y que consideraba podría ser de gran importancia para la investigación.
El testigo era un taxista que aquel sábado trabajaba de manera nocturna y que mientras se dirigía a dejar unos clientes en la feria tuvo que esquivar un vehículo todoterreno que se encontraba estacionado encima de la acera, precisamente a la altura de donde aparecieron los restos de sangre y los zapatos de la víctima. Le llamó la atención que además este carro estaba ubicado en dirección contraria a como le correspondía en la vía y con las luces puestas. Logró ver que un hombre descendió y cuando iba cruzando justo a su lado pudo oír un fuerte chillido o grito que, según argumentó, lo hizo asustarse bastante, así que rápidamente subió los vidrios de las ventanas de su taxi. Debido a lo curioso de esta situación, se fijó en el reloj que marcaba exactamente las 10 p.m. Este dato es de suma importancia porque situaba la posible agresión de Rocío en un horario que concordaba con la hora que decía Antonio que ella había salido. Gracias a la descripción de este testigo, los investigadores lograron hacer un retrato de aquel sujeto. Mientras tanto, se continuaban haciendo las labores de localización. El párroco de la comunidad impulsó y realizó junto a varios voluntarios y amigos de la desaparecida una búsqueda que fue llevada a cabo el 17 de octubre de 1999, donde también aprovecharon para repartir y pegar volantes por todo el pueblo. Todos los medios de comunicación estuvieron al pendiente de la situación, expandiendo aún más la información en toda España. Tras más de 3 semanas de búsqueda infructuosa, el martes 2 de noviembre de 1999, la llama de la esperanza que aún seguía intacta en Alicia se apagaría. Las autoridades hallarían el cuerpo de Rocío Waninkoff gracias a la llamada de alarma de los propietarios de un club de tenis, quienes hallarían los restos en un terreno baldío en la parte de atrás de una de sus canchas, pertenecientes a un complejo donde se encuentra un popular restaurante llamado El Rodeíto. Esto sería aproximadamente a unos 30 kilómetros de la casa de la víctima. El cadáver estaba escondido detrás de un tronco de árbol con varias bolsas plásticas encima, totalmente desnudo y con sus piernas abiertas. Tenía también señales de brutalidad, un corte en el cuello y otro en el abdomen, además de varias heridas con cuchillo agrupadas en su espalda cerca de la zona lumbar. Las condiciones climáticas también lo habían afectado y parecía que había sido rociado con un líquido inflamable para proceder a su intento de incinerarlo. Rosa es quien decide hacer el reconocimiento, aunque se le hizo difícil por el deterioro del mismo para ese momento, y solo lograría reconocerla por las joyas que traía, las cuales ella conocía muy bien, le pertenecían a su hermana. A poca distancia de la escena del crimen se pudieron recolectar 2 bolsas de basura tipo industrial o comunitaria de color negro que tenían en su interior objetos personales. Estos eran 2 camisetas, siendo una de estas blancas y con el logotipo de la marca Nike, la cual era la misma que Alicia había descrito que su hija llevaba el día de la desaparición. Esta presentaba además algunas rasgaduras o huecos ocasionados por las puñaladas que ya el cuerpo había mostrado. Sin embargo, no se logró encontrar ninguna bolsa con ropa correspondiente a la parte inferior ni la ropa interior de la víctima. Los investigadores notaron que en una de las bolsas halladas estaba escrito en grandes caracteres el número 8, algo que por supuesto llama la atención, pues podría tener algún significado o direccionarlos hacia el sospechoso. También se hallaría un cabello y algunas fibras de color rosa que se llevaron para su respectivo análisis. Además, las bolsas que ocultaban el cadáver habían sido pegadas entre sí con cinta adhesiva, aunque lo que más les alertó fue encontrar uno de los volantes que se habían estado repartiendo en la búsqueda que se realizó con el párroco, lo que abriría la posibilidad de que el asesino o los asesinos fueran del círculo más próximo a la joven o a su familia. Se creó una primera hipótesis respecto a esto, ahora analizando también, por ejemplo, el hecho de que las piernas de la víctima estaban sumamente abiertas, lo que podría ser quizás una simulación de un abuso sexual al dejar toda la escena del crimen de una forma tan sugerente y con la intención por parte del agresor de desviar la investigación. Sin embargo, esto no descartaba un posible abuso.
La autopsia de la víctima revelaría a través de un análisis de los gusanos y larvas que se encontraban en su cuerpo que en efecto ella habría muerto el mismo día de su desaparición. Las autoridades narrarían los hechos de la siguiente manera después de que esta información se revelara junto con lo demás que tenían hasta el momento. Según la investigación, aquel sábado Rocío habría sido sorprendida por un hombre quien la amenazaría con arma blanca para que se subiera a su auto, pero ella obviamente se resistiría a esto. El sujeto furioso la perseguiría y golpearía fuertemente en la cara dejándola aturdida. Seguidamente le cortaría el cuello y le provoca una herida más en el abdomen. A pesar de lo mal herida, la chica intenta huir, pero desafortunadamente siendo alcanzada por su agresor, quien la empujaría desde atrás haciéndola impactar contra el pavimento para continuar apuñalándola. Serían un total de 8 cortes profundos agrupados en su espalda, los cuales le ocasionaron la muerte inmediata. Posteriormente, el asesino procedería a arrastrar el cuerpo de la víctima, por lo que se le salen sus zapatos sin tener muy claro si él no lo recogió porque no le importaba o simplemente no se percató del hecho. Él dejaría el cuerpo en aquel terreno cerca a las ruinas e intentaría ocultarlo mientras este aún se desangraba. Quizás mientras se fumaba el cigarrillo que hallaron las autoridades, sería cuando se le ocurrió que era mejor trasladarlo a otro lugar más recóndito. Es así como lo terminaría poniendo en el maletero de su vehículo mientras decidía qué hacer con este. Algunos medios abren la posibilidad de que él habría recibido ayuda de otra persona para subir la menor al carro. Sin embargo, no parece ser que se profundizó mucho en esta teoría. Aparentemente, algunos días después elegiría el otro lote para dejar el cadáver, que como sabemos sería el ubicado detrás de la cancha de tenis. Allí trataría de incinerarlo completamente, pero fallando en su intento. Días después de tener esta información, llegarían también los resultados de las evidencias encontrados en la escena del crimen, en los cuales se tenía la esperanza de que se pudiera obtener el ADN del posible responsable. Desafortunadamente, el pelo hallado no tenía su raíz y sin esta no se podía obtener un perfil genético, así que esta prueba tendría que pasar a ser congelada hasta nuevo aviso. En cuanto a las fibras rosadas, tampoco fue mucho lo que se pudo obtener de estas, pues para el momento la tecnología no lo permitió, aunque debido a que no tenían un sospechoso como tal, puede ser que igual no fueran de tanta ayuda, pues usualmente este tipo de evidencia se usa para relacionar a una persona de interés con un crimen ocurrido, pero se debe combinar usualmente con otras pruebas de apoyo. Digamos que si el posible responsable es identificado por las autoridades, se podría analizar la prenda que llevaba ese día y compararla con las fibras rosadas halladas, haciéndoles un análisis profundo que pues arrojaría información sobre cuántas veces esta prenda fue usada, lavada o incluso por cuánto tiempo estuvo expuesta al sol, y si ambas concuerdan de manera exacta, efectivamente esto se podría usar en un juicio como prueba de un delito que pone a este individuo en el tiempo y lugar de la escena del delito. Aunque este tipo de fibras no son únicas, como por ejemplo las huellas dactilares o otra evidencia genética, debido a la tecnología con la que contamos hoy en día, sí pueden identificarse mediante la ciencia forense. Ustedes se preguntarán, Chile, pero ¿cómo por qué me debe importar esto? Yo solo quiero conocer sobre el caso en específico. Y mi respuesta es no tengo idea. Pero mientras investigaba me pareció interesante contarles esto, porque en este canal a veces somos una cajita de sorpresas. Gracias. Para obtener el ADN del cigarrillo Royal Crown, los forenses sacarían el filtro y analizarían el papel que lo envuelve, pues este es el que entra en contacto con la boca y la saliva y el cual, por cierto, contiene muchísima información genética. Así que les informo a todos los fumadores compulsivos que andan regando su ADN por el mundo. Sin embargo, aún teniendo esos antecedentes, no pudieron como tal dar con un nombre, pues aún requerían cotejar esto con la base de datos de la Guardia Civil. Esta base se crea con información de personas que hayan tenido algún problema con la justicia en
en el pasado. Solo después de eso, su información personal procederá a ser guardada allí. La persona de interés parecía no tener ningún antecedente penal, aunque con toda la evidencia recogida hasta el momento se pudo confirmar que era un hombre. Las huellas de neumáticos que aparecían en aquel charco de sangre correspondían a 2 vehículos de modelos distintos, al parecer pequeños, y que además ya no se encontraban disponibles en el mercado, estimándose que debían tener una antigüedad de unos 6 años. Los medios de comunicación estallarían no solo con el hallazgo de la joven, sino con todo lo que se había revelado al público hasta ese punto. Las cámaras de televisión se fueron a transmitir desde la parte de afuera de la casa de Alicia, y si bien no lograron obtener mucha información, ya que la familia se guardó en la privacidad de su vivienda, cada vez que se abría la puerta de allí, porque pues llegaban otros familiares o amigos a hacer compañía en el dolor, los camarógrafos no dudaban en capturar algunas imágenes y videos de la madre, a quien se le veía por supuesto sumamente triste, pero además logran también captar a su expareja María Dolores, quien lloraba desconsolada. Ahora pasaremos a conocer a María Dolores Vázquez Mosquera, a quien sus familiares y amigos llamaban Loli o Lolita, y quien hasta poco antes del crimen sería la pareja de la madre de la víctima. Ella había nacido en el municipio de Betanzos, en Galicia, España, pero había crecido y se había formado profesionalmente en Inglaterra. Era una mujer de éxito profesional en el mundo de la hostelería, muy reconocida por ser muy trabajadora, inteligente, exigente, competitiva y con un futuro prometedor. Todos la conocían en el sector turístico de la Costa del Sol, donde aterrizaría en la década de los 70 en pleno boom turístico. Su eficiencia y seriedad en su empleo le traerían muchos triunfos en su carrera, llegando a dirigir exitosamente una agencia de viajes y un popular hotel en Marbella, además de desempeñar otras actividades relacionadas a su profesión. Ella viajaba con frecuencia, lo que le había creado una intensa vida social, pero a pesar de eso era muy reservada con sus asuntos personales, según contaron algunos de sus compañeros de trabajo, quienes también resaltaron su talante cariñoso y servicial, pero discreto. Esta mujer disponía de un elevado poder adquisitivo, era generosa y vivía su vida de forma desahogada. Incluso llegó a comprarse un chalet al que llamó El Retiro en Mijas, en donde logró mantener durante casi 11 años a una familia completa, su pareja Alicia y los 3 hijos de esta. Las 2 mujeres se habían conocido a principios de los 90 cuando eran vecinas. Alicia pasaba por una difícil situación después de haberse separado de su esposo, y sería Dolores quien estaría a su lado para acogerla y brindarle ese apoyo de amiga que tanto necesitaba en ese momento. Sin embargo, poco a poco esa amistad pasaría al terreno sentimental. Dolores pasaría a encargarse de las finanzas de la familia y procedería a brindarles una buena formación educativa a los niños, quienes la consideraban como una segunda mamá. Ellos incluso siempre firmaban en su escuela con los apellidos Vázquez Hornos, anteponiendo Vázquez como generalmente se hace con el apellido paterno. La convivencia comenzaría a complicarse cuando Rocío fue creciendo. El carácter rígido de su madrastra hacía que la corrigiera con más severidad que a los otros 2 adolescentes, lo que sin dudarlo creaba tensión entre ambas. Según Rosa, su hermana era una buena chica, pero la pareja de su madre era mucho menos paciente con ella, cuando ya de por sí tenía un temperamento fuerte y era muy irritable. En 1995, cuando ya llevaban alrededor de 10 años de relación, esta llegaría a su fin debido a que Alicia estaba cansada de la personalidad dominante y manipuladora de su pareja, quien además no le permitía trabajar y discutía constantemente con sus hijos, sin siquiera tratar de entender por un momento que ellos se encontraban
pasando por una de las etapas más complicadas como lo es la adolescencia. Sin embargo, su compañera sentimental le insistía en que volvieran a intentarlo, pues aún la amaba e intentaría mejorar la convivencia con sus hijos, ante lo que Alicia se negaba. Cuando la noticia de lo sucedido con Rocío se dio a conocer, Dolores no dudó en hacer presencia, pues a pesar de que los últimos años habían sido complicados, era ella quien había visto a la joven crecer, la había criado y mantenido como si fuera su propia hija. Esta mujer estuvo siempre acompañando en el dolor a la familia y de hecho fue quien se ofreció para cubrir los gastos de la lápida donde fue enterrada su hijastra. La investigación continuaba y poco a poco las autoridades se convencían de que el responsable se encontraba en el círculo cerrado de la víctima, y es así como sometieron a varias personas bajo vigilancia con la esperanza de que alguien arrojara alguna pista. Aparte del volante encontrado en el terreno, la policía tenía en cuenta otro dato importante. El lugar donde fue hallado el cadáver necesariamente debía ser bien conocido por la persona que lo abandonó ahí, ya que el acceso al mismo inicia por un camino que se puede apreciar fácilmente. Sin embargo, se debe voltear en una carretera que no es para nada perceptible para los conductores que no conozcan la zona. El propietario del citado restaurante El Rodeito manifestaría a la Guardia Civil que reconoció en la televisión durante la transmisión del entierro a uno de los asistentes y que este, junto con otros 2 individuos, se habían contactado con él hacía un tiempo atrás porque querían arrendar su negocio. El testigo daría el nombre y teléfono de ellos y estos resultarían ser además familiares de la víctima. Se trataba de Josefina Hornos, Jesús Hornos, ambos siendo tíos de la joven, y también se nombraría a Serafín Ruiz, quien era el esposo de Josefina. Esta casualidad en particular haría creer y confirmar a las autoridades aún más su teoría de que el culpable era alguien cercano a la víctima. Ahora, teniendo en cuenta también que el lote donde fue encontrada Rocío era conocido por sus allegados, aunque es importante aclarar que no es como tal que sospecharan de los tíos de esta chica, sino más bien que asumían que si ellos sabían de la existencia de este lugar, pues otras personas cercanas muy probablemente también, especialmente porque, como les había dicho, estaba muy escondido. Entre los muchos interrogados estuvo también un extranjero para el que Rocío trabajaba ocasionalmente de niñera y un exhibicionista que vivía a pocos kilómetros de la casa de ella. Sin embargo, de ninguno se pudo obtener suficiente información que lo relacionara al crimen. La búsqueda se reduciría entonces a 2 personas que resultaban de mayor interés para las autoridades. Estas eran la pareja y la madrastra de la víctima. Inicialmente cuestionaron como principal sospechoso a Antonio por ser la última persona en verla con vida, además de que resultaba muy extraño el hecho de que se hubiera quedado dormido cuando ya había acordado ir a la feria con su novia. O sea, no se había preocupado si ella fue finalmente o no, básicamente solo había dado por hecho que de más que se había ido sola o con algunas amigas. También llamaba la atención la contradicción respecto a la ropa que vestía la chica esa noche. Aunque siendo honestas, esa parte no me sorprende tanto, realmente la mayoría de hombres son muy poco detallistas para estas cosas, a diferencia de las mujeres. Literal, uno podría salir con el cabello hasta la cintura de la casa y volver con él hasta los hombros y ellos no se darían cuenta. Si mucho, capaz si te dicen, te ves diferente, te hiciste algo pero no sé muy bien qué es. Entonces, bueno, la verdad no me sorprende tanto eso ahí. Pero por supuesto que con todo lo que estaba pasando, cualquier mínimo detalle se vuelve sospechoso. La ventana del cuarto de este chico quedaba cerca a la calle, así que si en realidad él era culpable, pues tranquilamente, según las autoridades, hubiese podido decirle a su familia que se iba a dormir y después salir por esa ventana sin que nadie se diera cuenta, cometer el crimen y regresar nuevamente sin que nadie lo notara.
Él explicaría que no contaba con carnet de conducir como para decir que iba a manejar en el pueblo con Rocío, pero se pudo confirmar que a pesar de no tener él sí solía conducir. Esta información lo pondría en bastantes aprietos. El teléfono de Antonio fue intervenido y él fue interrogado hasta 6 veces, pero no fue posible para la policía encontrar mayores indicios que permitieran señalarlo, así que siempre era liberado sin ningún tipo de cargo. En las entrevistas él siempre se mostró abatido, pues no solo había perdido a su novia, a quien quería mucho, sino que también debía cargar con todos los señalamientos que se le hacían. En agosto del año 2000, casi 12 meses después del asesinato, la investigación daría un vuelco inimaginable. Los medios publicarían la primicia que habían dado las autoridades, manifestando que gracias a una investigación minuciosa y profunda se había logrado reducir los sospechosos a solo uno, y no se trataba de cualquier persona. El nombre de María Dolores Vázquez no tardaría mucho en salir a la luz pública y ser portada de los periódicos más grandes del país. En la búsqueda de información sobre esta mujer, se supo que estaba sumamente furiosa de que su ex ya tuviera una nueva relación amorosa, además de que era con un hombre. La misma Alicia contaría a la policía que su expareja le había pedido que volvieran a intentarlo, pero cuando ésta se negó a hacerlo, aparentemente la habría amenazado diciéndole que iba a arrepentirse y que la lastimaría donde ella sabía que más le dolía. Una de las empleadas del servicio de la sospechosa serviría también como testigo y frente a un juez declaró que su jefe sentía rencor contra su hijastra y que incluso en una oportunidad había apuñalado la fotografía de la joven diciendo que por culpa de ella su relación con Alicia no había funcionado, pues supuestamente Rocío no aceptaba la homosexualidad de su madre. Vale la pena aclarar en esta parte que esto solo lo dijo la empleada. No encontré otras fuentes que corroboraran la mala relación entre Dolores y la chica por cuestiones de la homosexualidad de Alicia. Debemos tener en cuenta que Rocío creció viendo con normalidad este tipo de relación, así que no tendría mucho sentido que al crecer ya lo empezara a ver como algo extraño. Sin embargo, es información que también se puso en la mesa de discusión. La Guardia Civil también intervino la línea telefónica de Dolores y además infiltraron en su círculo social una agente femenina quien posteriormente declararía que ella era una mujer fría, calculadora y agresiva. La mujer sería arrestada y se le mantuvo en prisión preventiva durante varios días, donde se le sometió a largos interrogatorios sin que en ningún momento se derrumbase. Ella negó una y otra vez haber tenido algo que ver con el crimen, manteniendo siempre una actitud amable y tranquila a pesar de la fuerte presión psicológica de los detectives. La madrastra declararía que la noche del sábado 9 de octubre de 1999 ella se encontraba al cuidado de su madre y de la hija de 2 años y medio de su sobrina. Dijo haber realizado algunas llamadas desde su domicilio que efectivamente se confirmaron mediante los recibos telefónicos y también argumentó que no había salido de su vivienda en ningún momento. A pesar de esto, según los indicios de los oficiales, ella continuaba siendo la responsable del crimen. En una rueda de prensa, el fiscal y la Guardia Civil manifestaron que las fibras halladas en el cuerpo de la víctima habían concordado casi en un 100% con unas prendas deportivas de Dolores. La prueba se había realizado con un microscopio en el Instituto de Toxicología, así que debido a este respaldo profesional que tenían, la fiscalía se opuso a la libertad de la acusada. La imagen de esta mujer ya estaba en todos los medios de comunicación, donde se le veía seria y distante. Fue la sociedad misma quien la condenó desde el primer momento, sin que aún siquiera se supiera si sería juzgada. Para todos, ella ya era la asesina, una mujer que sentía tanto odio por su hijastra que fue capaz de arrebatarle la vida. La homofobia en la que las personas vivían en aquel tiempo y la masculinización de la acusada la convirtieron en blanco fácil para el linchamiento público. Su forma de ser y de expresarse fue su propia condena. El juicio social y mediático ya lo había perdido sin siquiera oportunidad para defenderse. Todos se basaban en más que nada su actitud fría y autoritaria. Alicia en un principio negó que su expareja pudiera haber cometido
cometido el asesinato, pero poco a poco comenzaría a atar cabos y ahora estaba convencida de su culpabilidad, convirtiéndose en una de las principales instigadoras de la acusación. En sus propias palabras dijo que ella siempre había tenido muchos celos de Rocío porque era muy apegada a ella y siendo Dolores la mujer celosa y posesiva que era, no le gustaba para nada esta situación. Lo que era de ella y nadie más. No lo quería compartir, explicó la madre de la víctima. Con Rocío no se llevaba bien porque Rocío no la quería ella para nada. No quería ni escuchar su nombre. Se escondía. Los ingredientes del crimen pasional estaban servidos y los principales periódicos ya tenían su titular preparado: la lesbiana perversa y despechada que asesinó a su hijastra por celos. Incluso se utilizó su homosexualidad para señalar que las personas que eran como ellas vivían reprimidas y que por eso utilizaban la violencia desmedida. También se habló que ella, al ser lesbiana, se habría enamorado de la joven, lo cual no tiene sentido y nada apuntaba a esto. Era más el morbo de pensar en que porque era lesbiana se podía enamorar de las hijas de su esposa. El abogado de Dolores le recomendó en diversas ocasiones que cambiara su aspecto físico, mejor dicho, que se viera menos lesbiana, que fuera más amable y que sonriera más en el juicio. Pero ella prefirió mantener la genuinidad y esto tendría muchísimo peso para su destino. En el juicio, la acusada declaró que la noche del crimen no había salido de la casa, pero había mentido. El fiscal demostró que se contradecía y dijo que habían podido confirmar que ella sí había salido y que de hecho estuvo en un bar llamado Oasis al frente de su casa comprando tabaco. Sin embargo, para Dolores esto era una acción típica y casi que mecánicamente lo hacía cada día, así que no había recordado decirlo a las autoridades. Este pequeño pero importantísimo detalle fue considerado a la hora de dar el veredicto. A falta de pruebas que demostraran la culpabilidad, la Guardia Civil, apoyada por el fiscal, elaboraría un informe en el que enumeraron 20 razones para llevarla a juicio. Algunas de estas eran las siguientes. Primero, la acusada se atraganta al hablar. Debido a que le tenían su teléfono intervenido, la policía se enteró que ella recibía llamadas en las que allegados le contaban sobre las preguntas que les habían hecho los detectives y que, según ellos, ella se atragantaba a la hora de transmitirles tranquilidad. Ok. Otra de las razones es que la acusada llamó a una de sus amigas cuando apenas era una persona de interés en el caso para contarle que sospechaba que las autoridades la estaban investigando. Cuando su amiga le aconseja que hable directamente con ellos, ella le responde que no lo ve procedente. Y ya, esa es otra de las razones. De verdad que estas razones suenan ridículas. Lo único que falta que salga aquí es: no le gusta el aguacate, culpable. Le gusta la pizza con piña, culpable. No le gusta ver los casos misteriosos de Chile, culpable. O sea, tercero, la acusada reacciona con frialdad cuando la acusan del asesinato de su hijastra. En esa parte voy a decir que la verdad esto no es muy raro en los juicios. Usualmente el acusado se mantiene muy serio y distante, y esto es usualmente por consejo de sus abogados. Así como estos, hubo otro montón de indicios sin base ni argumento científico que la ponían como sospechosa. La hermana de la víctima, Rosa Waninkoff, también declaró en el juicio diciendo que creía realmente que Dolores era la responsable del asesinato y comentó también sobre la mala relación que tenía con Rocío, y que de hecho al enterarse de lo organizadas que estaban las bolsas con las que fue tapado el cuerpo de la joven, ella pudo concluir que en efecto era su madrastra debido a lo metódica y supremamente organizada que era. En este proceso judicial no importó en lo absoluto que la sospechosa tuviese 2 coartadas para la noche del asesinato, ni que no hubiese ni una sola prueba que la situara en la escena del crimen. Un jurado popular completamente contaminado por los medios la declararía culpable en septiembre del 2001. La condena sería 15 años en prisión.
Esta sentencia fue conocida como una pena de telediario, es decir, la acusación que se ve afectada por la opinión pública y que se crea en base a lo expuesto en los medios de comunicación, aún sin siquiera disponer de pruebas concluyentes y sin respetar la presunción de inocencia. El público aplaudió y gritó de felicidad el veredicto de culpabilidad. Alicia respiraba tranquila, sintiendo que su hija finalmente tendría justicia. Dolores, por su parte, ocultó su amargo e imponente llanto bajo la toga de su abogado. El 1 de febrero de 2002, después de permanecer en prisión por 17 meses, su abogado, bajo una petición, logra excarcelar a su cliente bajo una fianza de 30,000 euros. Este hombre argumentó nuevamente la inconsistencia de las pruebas y llevó este caso al Tribunal Superior de Andalucía y al Tribunal Supremo para revisar la condena y decretar un nuevo juicio que esta vez sería hecho con un jurado diferente. Desde el Laboratorio de Investigación Criminalística de la Guardia Civil se solicitaron las fibras para realizar un nuevo análisis, ya que con el efectuado por el Instituto de Toxicología no habían garantías de fiabilidad. Este nuevo informe concluiría con que en realidad las prendas intervenidas no guardaban similitud alguna con las encontradas en el cadáver de Rocío. El 20 de septiembre, mientras Dolores se encontraba en libertad bajo fianza, rompe el silencio frente a las cámaras y decide dar una rueda de prensa en el jardín de su casa en Cala de Mijas. Allí contaría que la Guardia Civil había intentado casi que arrancarle una confesión. La habían presionado e incluso le dijeron que tenían testigos que la habían visto cometiendo el crimen. También le habían dicho que la iban a meter a la cárcel y que ni su propio abogado le iba a creer, insinuándole que la iban a volver famosa por este asesinato que ella había cometido. Pero ella continuaba sosteniendo su inocencia. El abogado expresó también que su cliente tenía tanta presión encima que hasta ella misma llegó a dudar en algún momento de si era culpable y decía cosas como ¿qué tal si lo hubiera matado y no se acordara? Este hombre dice que se sintió conmovido y con más motivación para ayudarla. Casi 4 años después del asesinato, una trágica noticia volvería a sacudir Costa del Sol, toda España y de paso el caso Waninkoff. El verdadero culpable estaba a punto de ser descubierto. Hasta aquí les voy a dejar la primera parte de este mediático caso. Es mucha información para procesar en un solo video. Muchas gracias por escucharme, les mando un abrazo enorme. Nos vemos en una próxima oportunidad y no se preocupen que la parte 2 será publicada más pronto de lo que espera. Confíen en mí. Por favor, cuídense mucho, en serio. Chao.